Hola, un saludo muy especial en el amor de Cristo Jesús. Les habla Jorge Restrepo Alzate y hoy quiero compartirte un tema muy especial y es el tema de los refugios. Voy a tratar de hablar este tema de la manera más sencilla para poder ser entendido. Hay muchas personas que se han venido preocupando acerca de este tema. Hay personas que incluso sienten temor de estar en el lugar donde viven en este momento, porque sienten que si no están ya en una montaña, sienten que si ya no están en un refugio mariano, pues se les va a venir la muerte, las tragedias, los desastres naturales, las persecuciones y un montón de situaciones que se han venido profetizando a lo largo de estos tiempos. Hace poco, realicé un video acerca de la hambruna y acerca de almacenar alimentos, ¿verdad? Y hablaba que entonces, ¿qué va a pasar con aquellos que no podían almacenar alimentos? Pues bien, ese es un tema muy parecido al tema de los refugios, al tema de cuando tenemos o cuando se nos pide en muchos mensajes de muchos videntes que tenemos que salir de las ciudades y buscar las zonas altas. De hecho, se nos dan unas orientaciones a qué altura del mar debemos salir, ¿verdad? En estos últimos tiempos se ha venido profetizando con mucho más fuerza todo el tema de los refugios. Pero es un tema que a veces no se profundiza de tal manera y muchas personas, incluso guiados por otros laicos o incluso también sacerdotes que manejan este tema, pues entran en un desespero muy grande y su foco es que tienen que estar en un refugio, que tienen que estar en un refugio o que tienen que abandonar todo desde ya, trabajo, vender sus propiedades si las tienen y los hacen incluso renunciar a una vida incluso familiar. Así que es un tema que también tiene una sensibilidad muy grande en este tiempo. El tema de los refugios es un tema que ha tomado mucha fuerza y que a muchas personas también les preocupa. Que a muchas personas también les preocupa porque, digámoslo así, vuelve y pasa algo muy parecido con los alimentos. Entonces, los que no tienen una casita propia, ¿qué? Los que no tienen ni siquiera una tierrita, un apartamento para vender, para ir a comprar una tierrita. ¿Qué va a pasar con ellos entonces? ¿Qué va a pasar con todos los que pagamos arriendo porque tenemos que pagar alquiler para poder tener un techo? Entonces, estos hogares no tendrán la oportunidad de estar en un refugio cuando se acerquen los tiempos fuertes, los tiempos de tribulación, los tiempos de persecución. Será entonces que muchas personas perecerán. Así que es un tema que quiero tocarlo de una manera sencilla, de una manera, digámoslo, entendible, como todo nos lo regala nuestra Madre del Cielo. Miren, hay algo principal. Muchas personas en este momento se están desgastando en preparar un lugar físico donde puedan albergarse con otras personas y tener alimentos para 6, 7, 8 años, tener allí sus cultivos, su reproducción de animales para poder alimentarse y preparan estos lugares, pero se les olvida muchas veces la preparación espiritual. De hecho, conozco de varios refugios que ahora, y de alguien muy cercana, una gran amiga, conozco incluso de un refugio donde ya el pecado es el que habita allí, donde dentro de ese refugio viven parejas en unión libre. Dígame si allí ya eso es un refugio, ¿no? Conozco otros refugios, incluso liderado por un sacerdote, pero ese refugio pareciese que fuese destinado solamente para gente de dinero, para gente que tiene el poder de decir que en una sola transacción pueden depositar tantos millones y ya tener allí su lugar, su pedacito. Y conozco o escucho de diferentes refugios
donde incluso hacen fiestas con licor y la verdad se ha prestado mucho para entorpecer realmente este proceso, y es porque los que tienen más poder adquisitivo quieren llegar de primeros a los refugios. De hecho, incluso hay un vidente, que para mí ya dejó de ser vidente, que tiene un refugio en México, y prácticamente las personas que viajan allí a México a ser parte de su refugio, pues prácticamente son estafados, porque de entrada pues tienen que pagar un dinero para poder que les construyan como el lugar donde ellos van a vivir esa experiencia de estar en un refugio. Pero cuando van allí es una tierra desierta, viven en unas casas todas, aquí le llamamos obra negra, cuando por ejemplo no tienen todo este revoque, no están terminadas, les toca ser testigos de cuando sale y vende la herramienta, no hay ni una sola hortaliza sembrada, así que lo que hace es que sale a diferentes lugares del mundo, da los mensajes que ha recibido, porque hubo un momento donde la gracia estaba y los mensajes son verdaderos, pero después de un momento a otro, por eso de él yo nunca publico en mi canal mensajes, y ahora pues busca la manera de promover su refugio para que haya aunque menos una familia al mes que quiera irse para allá, que deposite un dinero para poder llevarle alimento a las personas que les prometió tener un lugar allí, y que vendieron todas sus propiedades, que renunciaron a sus trabajos para estar en ese refugio. Y conozco de muchas personas que les ha tocado salir de muchos refugios debido a que no es manejado realmente con la prudencia o con la sabiduría que esto pide. Así que aquí hay que tener en cuenta muchas cosas, y es cómo se dan los mensajes, a quién yo le escucho los mensajes. Miren, yo personalmente soy de los que digo que hay que discernir muy bien los mensajes, y nuestra Madre del Cielo incluso nos lo dice. Hay que pedirle mucho al Espíritu Santo para poder entender toda la información que se nos está dando en este tiempo. Hay que pedirle mucho al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque muchas personas, por ejemplo, van a estar a la deriva. Entonces, si el Señor se lleva a todos los sacerdotes, si el Señor se lleva a todas las personas que tiene ungidas, escogidas, es como dejar un hospital lleno de enfermos sin médicos. Así que muchas personas estarán en un refugio, pero muchas quizás no estaremos en un refugio, y nos tocará estar donde está la necesidad espiritual. Estaremos donde estará la pobreza espiritual. ¿Por qué? Porque es que hay una batalla muy grande, y la batalla de los últimos tiempos es el contrario, queriendo robar las almas que más se pueda robar, ¿verdad? Así que desde un refugio quizás podemos estar protegidos, porque hay unas promesas muy bonitas para los refugios. Y hemos escuchado a muchos diciendo de que ya es tarde, Entonces me escriben constantemente: don Jorge, ¿ya para qué? Yo ya espero la muerte, yo ya espero tal cosa, porque es que yo ya no estoy en un refugio. Dicen que ya es tarde, dicen que ya el que no está en un refugio, ya. Entonces aquí yo quiero que ustedes entiendan cómo se nos dan los mensajes del cielo. Miren, antes que preparar un refugio es preparar nuestro corazón en los últimos tiempos. Y no tenemos que esperar que se den todas las señales proféticas para hacer eso. Creo que la misión de la Iglesia Católica desde su comienzo, desde nuestro Señor Jesucristo, desde Pedro, ha sido siempre que nuestras almas sean salvas. La Iglesia no quiere fomentar tanto una doctrina, una religión. No, la Iglesia se estructura, se forma, se organiza, porque eso tiene nuestra Iglesia Católica, para guiarnos en esta vida terrenal y poder alcanzar esa salvación. Y por eso se nos dan los sacramentos, por eso
se nos dan los sacramentales, por eso se nos dan pastores, que son los sacerdotes que guían los pueblos, que guían las naciones, que nos guían constantemente. Por eso el Señor nos da personas escogidas que nos hablan de la palabra, que nos alientan en la fe. Por eso el Señor, por medio del Espíritu Santo, regala carisma, regala dones, que los pone al servicio de nosotros, al servicio de todos los necesitados. Así que yo te exhorto en este momento a que no tengas miedo si de pronto lo has venido sintiendo. Mire, yo no tengo mi casa aún, yo pago arriendo, y antes de ir a un lugar a vivir, le oro al Señor y le digo: Señor, pues llévame a una casa donde sea digno vivir, llévame a una casa donde no haya tanta huella de pecado, llévame a una casa, Señor Jesús, que sea purificada con tu sangre poderosa, Señor, y que todo lo que hayan dejado allí otros inquilinos, Señor, sea borrado con el poder de tu sangre, Señor. Y permíteme en el lugar donde voy a estar viviendo, Señor, empezar una historia nueva para esa casa física, Señor. Y por ejemplo, aquí estoy en este hogar y aquí pago mi alquiler, pero aquí siento una paz maravillosa, aquí puedo orar, desde aquí hago mis videos, ¿verdad? Y entonces, si llegase el tiempo de que ya no podemos salir a la calle, si llegase el tiempo en que seremos perseguidos, si llegase el tiempo, por ejemplo, de una enfermedad que no nos tendrían que encerrar, sino que nosotros mismos, por la gravedad de esa enfermedad, nos tuviéramos que encerrar y afuera hubiera saqueos, vandalismo, entonces estaríamos desprotegidos por no estar en un refugio. Estaríamos nosotros a la deriva por no estar en un refugio. Entonces te quiero dar respuesta. Y la respuesta es: no estaríamos a la deriva. ¿Por qué? Porque si yo convierto mi casa en un lugar de oración, si yo primero preparo mi alma, si yo soy de los que trabajo y lucho por mantener mi alma en gracia con el Señor, si soy de los que me confieso como nos lo pide nuestra Madre del Cielo, que busquemos, aunque sea una vez al mes, el primer viernes o el último viernes de cada mes, buscar al confesionario, buscar al sacerdote para confesarme. Si voy y recibo a Jesús Eucaristía con amor, si rezo el Santo Rosario constantemente en mi casa, si tengo los sacramentales en mi casa, si yo, por ejemplo, me aferro a las promesas del Señor, a las promesas de la Santísima Virgen María. Y si yo en mi casa, por ejemplo, tengo el Sagrado Corazón de Jesús y sé que hay promesas donde el Señor dice que donde se ame el corazón de Jesús, donde se tenga el corazón de Jesús, donde se tenga su santísimo corazón, Él derramará promesas, Él derramará protección sobre esas casas. Incluso dice que hasta los vándalos pasarán de largo por esos lugares. Así que tenemos muchas promesas. Por ejemplo, tengo la cruz de Dozulé, donde hay unas promesas muy lindas, donde se nos dice que donde se tenga la cruz de Dozulé y se ore la oración de la cruz de Dozulé, también lo pueden ver en mi canal el video. Allí tendremos incluso esa protección de los terremotos, protección de todos los desastres naturales que también se van profetizando con el tiempo. Así que tenemos realmente la gracia y la promesa del cielo de que nuestros hogares en un momento determinado servirán como nuestro refugio familiar y servirá para albergar incluso a otras familias. Así que este mensaje es como para evitar que te desanimes en la fe. Este mensaje es motivándote a que el primer refugio que debes construir es aquí en tu corazón, es allí, porque todos los refugios, y el Señor da unas indicaciones para los refugios. El Señor incluso, nuestra Madre del Cielo en muchos mensajes evidentes, mensajes, revelaciones privadas, habla de cómo deben ser las jornadas de oración. Y esto lo podemos hacer también en el hogar, tener una disciplina de oración donde podemos estar en familia, todos grupos, todos reunidos como familia en la Santa Eucaristía, donde podemos
estar unidos como familia, rezando el Santo Rosario, de donde los ingresos que nos llegan podemos tomar una porción, así sea pequeñita, porque pues a veces los gastos son bastante alticos y más que todo en este momento que la vida se está volviendo tan costosa, pero puedo coger y hacer una pequeña ofrenda con mi iglesia católica y con el necesitado, ¿verdad? Entonces podemos ir nosotros transformando nuestro lugar en un refugio. Mire, esto es tan bonito. Hay 3 tipos y te lo voy a explicar de esta manera. Yo siempre he dicho que el diablo es un copietas y que hay cosas que el diablo trata de imitar. Uno normalmente cuando va, por ejemplo, a un santuario de la Virgen, cuando uno va, por ejemplo, a Portugal, yo nunca he ido, cuando uno va, por ejemplo, a los santuarios de Francia, que tiene bastantes santuarios, cuando uno va, por ejemplo, a un monasterio, cuando uno va a un templo especial o cuando uno está de frente al sagrario, son lugares físicos, ¿verdad? Pero cuando uno llega a esos lugares físicos, uno siente una paz, uno siente ese aroma a cielo, ese aroma a flores, a rosas, uno siente como si estuviera volando, como si estuviera flotando, y es porque esos lugares están impregnados de Jesús, están impregnados de María, están impregnados de todos los santos ángeles de Dios, están impregnados del fuego del Espíritu Santo. Y así es, por ejemplo, creo que a muchos nos ha pasado de que nos acercamos a un sacerdote que con un ministerio de sanación, de liberación, de predicación, y cuando uno está cerca, uno dice, wow, cuánta pureza, cuánta gracia de Dios en esa persona, y se puede sentir, ¿verdad? Incluso pasa con los niños, pasa con las mascotas, cuando un perrito ve a una persona y le volea la colita, cuando un niño sin conocer a esa persona le sonríe, le estira los brazos, pero pasa también lo contrario, que entonces es allí donde Satanás, que busca imitar todo, él también infesta los lugares. Satanás también trata de que los lugares tengan contaminación espiritual, las casas tengan contaminación espiritual, los terrenos tengan contaminación espiritual. Un refugio, por ejemplo, busca la manera en que los refugios, en ese refugio, en esa tierra donde se está labrando oración, donde se está cultivando para la supervivencia, pero buscando siempre el agrado de Dios, él va a buscar la manera de también de que esos lugares entren y tengan una huella de pecado, por ejemplo, así como aquel refugio que te dije, donde viven ya parejas en unión libre, donde celebran con trago, bailan música del mundo. Allí ya no está Dios. De hecho, la persona que recibe los mensajes de allí, de aquel vidente o el vidente de aquel refugio, pues me han llegado noticias de que ya no está con su pareja, con su esposo, su esposa, lo digo así como para que no quede muy en evidencia quién es, y ya vive con otra persona. Entonces uno dice, wow, y sigue recibiendo mensajes. Esos mensajes ni siquiera son de Dios, ¿verdad? Así que hay muchos refugios que se han apresurado más por el miedo que guiados por el Espíritu Santo. Entonces el diablo va a querer contaminar todos los lugares que huelan ¿a qué? A santidad, los lugares donde emane gracia, los lugares donde esté esta huella angelical. Por ejemplo, aquí en este cuarto yo oro mucho. Este es el cuarto donde tengo mis altares. Por ejemplo, en este momento aquí le tengo los lirios a San José, le tengo las rosas a la Santísima Virgen María. Y aquí constantemente vengo, oro, aquí vengo y le entrego mis necesidades al Señor, aquí vengo y le doy gracias y lo alabo, y aquí vengo a preparar también los temas que constantemente preparo con ustedes. Así que este lugar está quedando ¿con qué? Con una huella de ¿qué? De santidad. Así que el contrario de Dios, por eso dentro de todo el contexto de las posesiones demoníacas, hay una parte que se llama la infestación demoníaca, que es cuando los demonios ocupan un lugar. Así que el contrario de Dios en este tiempo también ha empezado una gran batalla para que muchos hogares,
para que muchas casas, para que un apartamento, para que una casa, para que una finquita, que para que el lugar donde tú vives no se convierta en un refugio. ¿Y cómo lo hace? Pues está utilizando la nueva era. Ahora es muy común llegar a una casa y ver un elefante, una herradura, una penca colgada detrás de la puerta. Ahora es muy normal llegar a una casa y ver elementos esotéricos que para la protección, incluso hasta utilizan matas, que porque está la mata de la buena suerte, porque esta mata absorbe las malas energías, y es allí donde Satanás está dejando pequeños orificios, pequeñas puertas por donde él entrar en los momentos cuando lleguen esas tribulaciones y que muchos hogares, por tener esa huella de pecado, esa maldición, no sean un refugio. Así que también el contrario de Dios va a tratar de que en tu hogar no se dé la bendición de que sea un refugio. Entonces va a querer alejarlos de la oración, va a trabajar fuertemente para que sientan sus problemas con tanto rigor y tanta fuerza y se alejen de la fe. Incluso va a utilizar personas cercanas y dentro de nuestra misma iglesia católica que les va a decir: no crean en tanta cosa, no crean en tanta fantasía, no crean en todos estos temas, ¿verdad? Así que la clave es preparar el corazón. La primera preparación debe ser el alma. Es allí donde yo debo empezar a prepararme. Tener una vida de oración. Volver de mi casa un lugar de oración. Un lugar que con la oración, el ayuno, empiece a oler en santidad. Ah, venga, pero entonces esto va a ser muy difícil porque es que en mi casa tengo un hijo que es drogadicto. En mi casa tengo un esposo que llega borracho. En mi casa tengo una hija que la absorbió la ideología de género y ahora tiene novia. ¿Y qué tengo en mi casa? Esta situación. Tengo en mi casa esta otra situación con esta persona que vive aquí en mi casa. Entonces, por el pecado de ellos, mi casa no podrá ser un refugio. Por eso les digo, cuando uno se prepara desde el corazón, uno emana esa gracia de Dios. Y tenlo por seguro que si tú comienzas a preparar tu hogar, a tener ese lugar de oración, si tú empiezas a utilizar los sacramentales por tu casa, por ejemplo, el agua bendita, y yo soy de los que cojo el agua bendita y le digo: Señor, esta agua tiene la bendición de un sacerdote. Haz que esta casa, Señor, se impregne toda de la bendición del sacerdote, Señor. Y empiezo a hacer el credo y voy rezando credos y voy esparciendo agua por toda mi casa. Entro al cuarto de mi hijo y le digo: Señor, es un adolescente, Jesús. Así que hoy pido que esta bendición que tiene esta agua, Jesús, toque su vida, Señor. Te pido, Señor Jesús, por mi hijo, para que no caiga en las trampas de este mundo, para que no caiga en las trampas de las ideologías de género, para que no caigan las trampas de Satanás, Señor Jesucristo. Y impregno toda su pieza de agua bendita. Luego entro a mi matrimonio, a mi cuarto matrimonial y lo mismo, impregno toda mi cama matrimonial pidiéndole al Señor también por mi esposa. Y así lo hago por mi hija, el Señor, y le echo agua aquí a la puerta y le digo: San Miguel Arcángel, hoy esparzo esta agua bendita para que seas tú, San Miguel Arcángel, siempre aquí delante de esta puerta, San Miguel, para que todo el que entre con mala intención, para que el día que venga incluso mi hijo, el día que yo llegue, por ejemplo, con algún sentimiento, el día que yo llegue con una contaminación espiritual, que entre la persona, pero que todo lo que sea de Satanás, tú no lo dejes pasar, San Miguel. Y así vamos orando y vamos entregando nuestros hogares para que nuestros hogares gocen de esa protección divina. Pero tenemos que empezar nosotros por creerlo. Tenemos que ser nosotros los primeros en buscar esa gracia. Tenemos que ser nosotros los primeros en decirle a Jesús que nuestro corazón quiere ser un refugio y que en nuestro corazón albergamos a mi esposo o a mi esposa,
albergamos a nuestros hijos, albergamos a nuestros padres, a nuestros hermanos, porque si los empezamos a traer en oración aquí, a este corazoncito, tenlo por seguro que el Señor los guardará también en su corazón y empezará a hacer obra en ellos. Y cuando llegue el momento en que lleguen los momentos más difíciles, que se sientan sacudidos, te doy la certeza de que aquellos de tu casa que te dicen, no, yo no quiero rezar, van a estar ahí arrodillados a tu lado rezando contigo. ¿Y sabe por qué lo van a hacer? Porque ya desde tu oración, desde la intimidad de tu oración con el Señor y nuestra Madre del Cielo, ya tú los tenías aquí guardaditos en tu corazón, creyendo que Jesús en ellos puede hacer una obra grande y poderosa. Así que convierte tu corazón en un refugio. Deja que tu casa, por medio de tu oración, de tu entrega, se convierta en un refugio. Dile, Jesús, no tengo para dónde ir. No tengo, Señor, nada que vender para pagar a un refugio la edificación de mi casa. Esa es una parte. Y la última promesa que se nos da en los mensajes, y es que los que han de estar o los que estaremos en un refugio, llegará un momento muy crítico en la humanidad. Llegará una tribulación muy fuerte, muy fuerte. Y es allí cuando el santo ángel de la guarda se aparecerá, ¿cierto? Y él nos guiará a un refugio. Nos dirá, dejen todos, celulares, dejen todo, y nos va a guiar a un refugio. Así que no tengamos miedo, porque realmente a veces nos afanamos mucho por preservar esta vida terrenal y nos olvidamos que hay que preservar la vida eterna, y es a la que se construye desde aquí, desde el corazón. Así que tu casa puede ser un refugio. Así que el Señor, si es tu voluntad, te puede llevar a un refugio. Y si ya tienes la invitación para un refugio, dile, Jesús, ¿es este el momento para yo estar allí? ¿Es este el refugio donde yo debo de estar, Señor? ¿Es este el lugar, Jesús, donde se va a emanar santidad? ¿Es este el lugar, Señor Jesús, donde pasarán aviones de guerra y no lo verán? ¿Es este el lugar, Señor Jesús? Y sé que el Señor te va a dar respuesta, porque hay muchas personas en este momento que están recibiendo invitaciones, y esas invitaciones las están recibiendo más aquellos que predican, aquellos que tienen algún don o algún carisma, aquellos que tienen poder económico, porque mire, me hablaron de un refugio aquí en mi país, Colombia, donde ya hay gente, familias humildes allí viviendo. Pero ¿qué es lo que pasa? Que ese refugio, digámoslo así, es evolucionado en sus construcciones, en su proyecto, por las personas ricas. Y llegan muchos allí en sus camionetas a ser atendidos por aquellas personas humildes que ya viven allí y parecieran como si fuesen sus trabajadores, sus sirvientes. E incluso hay personas o hay refugios que tienen zonas o cabañas como si fueran un lugar de veraneo, ¿cierto? Así que hay que tener mucho cuidado en el tema de los refugios. ¿Por qué? Porque muchas personas que están caminando en los mensajes del Señor se van quedando muchas veces con lo que dice un solo vidente, se van quedando solamente con lo que dice un solo laico, se van quedando porque es que hay una realidad. Muy pocos sacerdotes ya en los medios hablan de este tema, y si lo hacen por orden de sus obispos ya no lo pueden seguir comentando o tienen que cerrar sus canales. Así que nos toca a muchos laicos en este momento hablar mucho de este contexto profético. Mire, yo siento un llamado muy grande y he tenido sueños, visiones de muchas cosas que van a pasar. Y créanme que si las comento, pues puedo sembrar mucho pánico, ¿verdad? Y hemos escuchado mensajes de la Virgen, incluso aquí en Japón,
donde se hablan de bolas de fuego que caerán del cielo. Hemos escuchado mensajes de terremotos, hemos escuchado mensajes de castigos totalmente desgarradores, y mucho de eso desde niño los he visto en sueños. Pero mi llamado en este momento es distinto, y mi llamado es a que no perdamos, a llevar a las almas, a llevar a los hermanos, a que no se sientan abandonados por Dios en este tiempo, a que no se sientan abandonados por Jesús y por nuestra Madre del Cielo, la Santísima Virgen María, de que la promesa llega para el corazón humilde, llega para la persona que se está esforzando en caminar en la verdad, porque créeme que no es fácil manejar estos temas cuando en tu familia te están diciendo extremista, apocalíptico, fanático. No es fácil, por ejemplo, ir a tu parroquia y que el sacerdote no quiera dar la comunión en la boca, y que por amor a Jesús uno no lo reciba por todas las partículas que pueden quedar, y que uno diga: Jesús, yo te recibo espiritualmente, y que luego el sacerdote, los de tu parroquia te digan: te estás volviendo extremista, te estás volviendo fanático, te sacan de tus grupos de lectura, te sacan de tus grupos de catequesis. Y no es fácil asumir todo esto. Así que el Señor no te dejará en la deriva, el Señor no te dejará desprotegido. Y mire, el Señor claramente lo dice: si crees, serás serás salvo tú y toda tu familia. O sea que si yo empiezo por creer y sé que mi esposa no cree, o mi hijo no cree, o mi esposo no cree, tenlo por seguro que cuando tú empiezas a creer, es esa oración que tú vas a llevar por ellos aquí, ese refugio que vas a construir en tu corazón y los vas a meter ahí de manera espiritual. Tenlo por seguro que la misericordia de Dios llegará para ellos. Yo te hago una pregunta. Cuando llegó esta enfermedad hace 2 años, este bicho que anda por el mundo, aquellos que no rezaban el rosario contigo en plena cuarentena, ¿cuántos desde entonces ya rezan contigo? Ya volvieron el Santo Rosario parte de su vida. ¿Cuántos ya van a la Eucaristía? ¿Cuántos ya se confiesan? Así que a medida que van llegando también esos momentos, muchas personas van volviendo su mirada a Dios. Así que si tú estás escuchando este mensaje, es el momento de que ese refugio se construya aquí dentro de tu corazón, de que allí lleves a esas personas que quieres albergar, para que empieces a orar por la salvación de sus almas, por su liberación y por su sanación. Y deja que tu casa también empiece a oler a santidad. Que es que esta casita es alquilada porque no tengo mi casa propia. No importa, cuando estés esparciendo el agua bendita, por ejemplo, por la casa, o si tienes sal exorcizada o el agua exorcizada, dile: Jesús, que al esparcir este sacramental, toda huella de pecado que tenga esta casa, toda contaminación, sea, Señor Jesús, limpiada por la bendición de este sacramental, por el poder de tu sangre, Jesús. Si en esta casa otros inquilinos hicieron brujería, Jesús, límpiala, Jesús. Si este es el lugar donde voy a pasar en estos últimos tiempos, Jesús, Señor, prepara cada cimiento de esta casa, Señor. Unge, Señor Jesús, cada ladrillo. Unge, Jesús, cada grano de arena que tiene esta casa en su construcción. Unge, Señor Jesucristo, todos los que aquí vivimos, Señor, con tu Espíritu Santo, y séllanos con tu sangre poderosa. Así que no te dé temor, que no te dé miedo el escuchar de otros laicos o de otros canales, el decir: ya es muy tarde, si ya no estás en un refugio, ya no tenés oportunidad, no tenés nada que hacer. No, tu hogar es tu refugio, y si Jesús no te quiere ahí en los últimos tiempos, pues se va a cumplir la promesa que ha dado por diferentes videntes, de que te va a llevar a un refugio cuando sea el tiempo. Y si te han invitado a que hagas parte de un refugio, dile: Jesús, que sea un lugar donde crezca la fe y donde se conserve la verdad, donde haya mínimo un sacerdote, porque en todos los refugios debe haber
un sacerdote. Y hay promesas tan grandes, tan lindas, que cuando en los refugios dice nuestra madre que el sacerdote no esté, muchos santos ángeles tomarán de diferentes agrarios el cuerpo y la sangre de Jesús para llevarlo a las personas que están en los refugios. Así que hay promesas muy lindas, pero también esas promesas aplican para nuestros hogares. Nuestros hogares pueden ser un refugio donde no entra el vandalismo, donde no entran los ataques espirituales, donde no entran las enfermedades que van llegando, donde no entran los espíritus de muerte. Recordemos lo que pasó con el pueblo de Israel, cuando el ángel de la muerte, cuando aquel mensaje que el Señor da por medio de Moisés, que mandan a que tengan que untar sus puertas y ventanas con la sangre de un cordero, porque todo primogénito de aquel entonces del pueblo egipcio iba a morir, iba a ser arrebatada la vida. Y vemos en películas en Semana Santa cómo el faraón contempla a su hijo sin vida. Pero en aquellos lugares que tenían aquel sello, fueron protegidos, fueron marcados para que allí no entrara aquella plaga. Así que nuestros hogares pueden tener esas marcas. Por eso se nos pide tener el corazón de Jesús, la cruz de Dosulet, utilizar sacramentales, aceite de San José para ungir las puertas y ventanas, tener crucifijos benditos o exorcizados detrás de las puertas y las ventanas. Así que se nos han venido dando diferentes pautas para que nuestros hogares tengan esa misma protección que tuvo el pueblo de Israel, y no dejemos de sellar nuestra casa todos los días con la sangre de Jesús. Y tenlo por seguro que cuando lleguen aquellos tiempos, y si no tenemos a dónde ir, tendremos la protección del Señor. Pero ¿saben qué es lo más bonito? Que cuando uno se prepara primero desde el corazón, cuando uno prepara primero el alma para estos últimos tiempos, se pierde ese temor a partir de este mundo, a morir. Porque sabemos que nuestra vida está en gracia. Y cuando uno está en gracia con el Señor, lo que más anhela uno es aquel momento donde podamos contemplarlo y poderlo ver. Así que el Señor les guarde, que el Señor les bendiga y que el Señor Jesús santifique sus casas, sus hogares, para que desde ya empiecen a formarse como un refugio. Y si no es el lugar donde ustedes van a estar en esos últimos tiempos, que sea el Señor guiando sus pasos hasta hacerlos llegar a un lugar escogido para ti y para tu familia. Porque hay otras personas que en silencio están fabricando refugios, y esos refugios están haciendo diferentes múltiples de casitas para poder albergar a muchas familias que van a llegar guiadas por nuestro Señor Jesucristo por medio de nuestros santos ángeles de la guarda. Así que bendice tu hogar, consagra tu hogar, úngelo constantemente con aceite bendito, aceite exorcizado, bendícelo constantemente. No te dé miedo orar, no te dé miedo llevar toda tu familia aquí en tu corazón y doblar rodillas por ellos, porque cuando menos lo pienses estarán arrodillados contigo, glorificando y alabando a Dios. Que el Señor les guarde y les bendiga.